Bien. Y vamos, entonces cualquier problema de señal me comenta, también me puede preguntar por el chat. Y comenzamos. La profe Marta me pregunta si partimos todos sin problema. Y bien, entonces, esta es la parte 2 del repaso de diabetología, ¿ya? Escuche el PowerPoint con audio, es bastante extenso, porque en teoría el proceso de título, el repaso de diabetología, son 3 horas con un pequeño recreo. En la jornada diurna es de, perdón, vespertina es de 7 a 10, en la jornada diurna es de 8 a 12, en el mismo horario, su jornada es como si yo tuviera los 2 bloques. Así que la parte 1 más o menos dura 1 hora 40, ¿ya? Y esta parte ojalá pretendo que dure, no pasemos de la hora y cuarto más o menos, porque es bastante la materia. Bien. Entonces, la primera parte de diabetología, el PowerPoint que estoy ya tuvo acceso, con el audio, usted lo pone en modo presentación, lo abre en el computador y va a escuchar mi voz. Las diapositivas se van a pasar solas, va a aparecer lo que yo voy indicando con el puntero láser, si es que dibujo algo con el PowerPoint. Entonces, lo primero que vimos fue el concepto de diabetología, que usted pueda distinguir bien entre la diabetología tipo 1, tipo 2. Vimos los signos generales de la diabetes que dependen de la hiperglicemia. Bien. Luego conversamos acerca de las complicaciones agudas, que son 3. Conversamos o les presenté las complicaciones crónicas, que también son 3. Y luego una parte de exámenes y tratamiento. Bien. Entonces, esta segunda parte, que es como la segunda parte del ramo, comenzamos con el pie diabético, ¿ya? Vamos a hablar un poco cuál es la relación con las complicaciones crónicas para establecer la conexión con la parte 1. Vamos a definir un poco el pie diabético y vamos a hablar de su prevención y los factores de riesgo asociados. Entonces, dentro de las complicaciones crónicas que están en la presentación anterior, en la parte 1, está el recordatorio de la parte 1, no todo, sino que hilamos desde las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas se establecían en el largo plazo de una persona que lleva con diabetes, ¿ya? Ya sea diabetes tipo 1, tipo 2, cualquier paciente que sea diabético, a largo plazo se le van a establecer estas complicaciones crónicas. Si tiene una buena adherencia al tratamiento, en mucho menor grado o mucho más tardío. Si no tiene una buena adherencia al tratamiento, estas complicaciones crónicas van a ir avanzando a más temprana edad o de forma mucho más rápida, ¿ya? En ambos casos, estas complicaciones crónicas, ¿a qué me refiero con la adherencia al tratamiento? En que esta persona que siempre está con la glicemia por sobre el rango normal en sangre, o sea, con una hiperglicemia, su tratamiento, estos 4 pilares de tratamiento, no están haciendo que se normalice esa glicemia. Y esta persona, pese a estar diagnosticado con diabetes, no sigue el tratamiento farmacológico, o no sigue la dieta, o no sigue la actividad física, o no sigue su educación, su automonitoreo, etc. Y esa persona, pese a que está en tratamiento, igual siempre tiende a estar en el grado de hiperglicemia. Pues bien, si una persona está con el grado de hiperglicemia permanente, se van a provocar daños a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? Cuando hablamos de vasos sanguíneos grandes como el grupo arterial, ¿ya? A ese daño se le nombra daño macroangiopático, macro de grande, angio de vaso sanguíneo y pato de patología. Así que la hiperglicemia crónica sostenida, aunque el paciente esté en tratamiento, si es que este no logra bajarle la glicemia, esa persona va a tener un daño macroangiopático que se refiere a un daño arterial, arterias de grano mediano calibre, ¿ya? Y este daño en las arterias de grano mediano calibre finalmente lo que va a hacer es causar una isquemia, ¿ya? Por otro lado, también va a haber un daño microangiopático, también del vaso, también patología, pero micro. ¿Y cuál es el vaso sanguíneo más chiquitito de estos 3 grupos, arterias, venas y capilares? Son los capilares.
Entonces la hiperglicemia sostenida, junto con estar dañando la pared de las grandes arterias o medianas arterias, también se van a estar dañando los capilares sanguíneos. El capilar es la parte más delgadita del sistema vascular y es por la cual pueden salir los nutrientes hacia los tejidos, hacia las células, salir el oxígeno, y por otro lado también puede desde el tejido, desde las células, entrar hacia la sangre todos los desechos metabólicos que se tienen que ir. Entonces cualquier daño capilar va a hacer que finalmente se altere la permeabilidad del capilar y ese tejido no reciba los nutrientes como debieran, ni tampoco pueda eliminar los desechos que ellos eliminan a través de la sangre. Ya. En la parte 1 conversamos de la glicolización proteica, los exámenes y por qué ocurre esto. Pero justamente el daño capilar, la microangiopatía, va a provocar un daño en los tejidos del cuerpo que de por sí, en una persona normal, tienen ya una irrigación delicada. ¿Ya? Y así como el daño capilar, el daño microangiopático, explica las 3 complicaciones crónicas, que son la retinopatía, daño en la retina del ojo, en la nefropatía, daño en los nefrones del riñón, y la neuropatía. ¿Ya? Resulta que desde las complicaciones crónicas, que son 3, retinopatía, nefropatía, la neuropatía es la que nos conecta y tiene relación con el pie diabético, como lo vamos a ver ahora más adelante. No cualquier paciente, por ser diabético y tener pies, va a tener pie diabético. Si un paciente diabético fue diagnosticado de forma precoz, se pesquisó en un buen momento y tuvo una buena adherencia al tratamiento, puede que nunca llegue a tener pie diabético. ¿Qué es la idea? Que un paciente diabético nunca termine con un pie diabético. Ya lo voy a definir. ¿Ok? Pero ¿por qué? ¿De dónde aparece este pie diabético? Tiene relación con la neuropatía, que es una de las 3 complicaciones crónicas de la diabetes. Y por otro lado, el pie diabético, muchas veces, además de tener esta conexión de la neuropatía, que es una complicación crónica, tiene relación con la isquemia. Entonces, estos pacientes diabéticos, debido a las complicaciones crónicas, es que desarrollan la neuropatía, y ahí da el pie para que aparezca el pie diabético. Y aparte acá está la línea punteada, porque aparte o no, como otro factor patológico de este pie diabético, puede estar relacionado una isquemia. ¿Bien? Esa es un poco la conexión. Entonces, ¿cómo terminamos en la materia del pie diabético? Tiene directa relación con la neuropatía, que es una de las 3 complicaciones crónicas. ¿Bien? Entonces, vamos con los contenidos de esta parte 2. El pie diabético, antes que todo, es una alteración clínica, es una situación clínica. Recuerde que siempre hay que partir las definiciones con es o son. ¿Ya? Es una alteración o situación clínica. No es una enfermedad por sí misma o una enfermedad aparte. La enfermedad es la diabetes. Y podemos tener pacientes que no tengan esta alteración clínica y otros que sí la van a tener. ¿Ya? Entonces, el pie diabético es una alteración clínica en la cual el paciente diabético tiene que tener de base ya la neuropatía. Si el paciente diabético no tiene una base de neuropatía, o sea, no tiene un daño de los nervios periféricos, en este caso de la extremidad inferior, todavía no estamos frente a un pie diabético. ¿Ya? Esta alteración clínica de un paciente diabético tiene que tener de base que ya está con un daño en los nervios del sistema nervioso periférico de la extremidad inferior. O sea, ya está con de base una neuropatía. ¿Por qué se estableció esta neuropatía en este paciente diabético? Porque ha tenido una hiperglicemia sostenida en el tiempo. Entonces la gente, muchas personas creen que por estar diagnosticadas y en tratamiento, no van a tener esta consecuencia. Pero si ese tratamiento no está siendo efectivo y en cada control tiene la glicemia sobre el rango normal, y en cada control la hemoglobina glicosilada le sigue subiendo, esta persona que esté diagnosticada y está en tratamiento
su rango de glicemia está sobre el rango normal y va a terminar desarrollando la neuropatía de todas formas. ¿Ya? Así que el pie diabético es una alteración clínica donde de base tiene que tener esta neuropatía que ha sido causada por la glicemia sostenida en el tiempo. El tratamiento de la diabetes se trata o consiste en que el paciente que tiene hiperglicemia, ojalá la presente la menor cantidad de veces al día, de días a la semana, de semanas al año, ¿ya? Y de años de su vida. Pero el paciente diabético no va a estar en un buen tratamiento si es que se portó súper bien el lunes, el martes, el miércoles, pero ya de jueves a domingo pasa con la glicemia sobre el rango normal. ¿Ya? Se va a terminar generando el daño igual. Entonces, en esta alteración clínica tiene que estar de base la neuropatía que fue causada por la hiperglicemia sostenida, y aparte, puede o no puede coexistir un grado de isquemia. Pero puede o no puede estar presente. Lo que siempre tiene que estar de base es la neuropatía. ¿Ya? Por eso acá le había hecho la línea punteada. Puede coexistir o no. ¿Bien? En la cual este paciente tiene esta alteración clínica, tiene esta neuropatía causada por la glicemia sostenida en el tiempo, pudiendo no tener además un grado de isquemia, aparece un desencadenante traumático que generó una lesión, que específicamente a esta lesión se le llama úlcera. O sea, resumiendo, es una alteración clínica donde el paciente tiene de base una neuropatía, pudiendo no coexistir una isquemia, tiene un evento traumático, o sea, algo externo, genera una lesión. Ese externo puede ser desde pisar un clavo hasta el roce del calcetín. ¿Ya? Y genera esta herida que le vamos a decir para este contexto una úlcera. ¿Bien? Así que ese es el famoso pie diabético. Y antes de seguir, quiero dar algún momento para alguna duda, pregunta. Súper. Bien. ¿Han atendido a algún pie diabético ya? ¿No? Bien. ¿Han atendido a algún paciente con diabetes, pero que no tenga pie diabético? Bien. La idea es que usted evite que ese paciente termine en un pie diabético. Y la única forma es de que usted le diga a su paciente cómo te fue el control, ¿ya? La glicemia ellos la pueden falsear, que si se portan bien la semana antes, no van a tener ningún problema. Pero ¿escucharon todos el PowerPoint de la parte 1? ¿No? ¿Quién no lo escuchó para saber? A mí me da lo mismo. Haga así el que no lo escuchó. Ya. ¿Darwin no lo escuchó? Ya. Ya, para saber qué tanto lo citan, que avancemos un poco más lento. La gente que lo escuchó, maravilloso, le va a sacar mucho provecho de la clase. ¿Ya? Por ahí Juan Carlos me pregunta si solo existe isquemia, ¿no se considera pie diabético? En estricto rigor, no, pero es muy difícil que alguien con isquemia no tenga ya de base la neuropatía. Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? ¿Lo tengo en video? No lo alcanzo a ver porque tengo muy pocas ventanitas. ¿Ya? Ya. Entonces Juan Carlos me pregunta si solo existe isquemia, ¿no se considera pie diabético? En estricto rigor, no, pero es muy extraño ese contexto clínico. Por lo general, si hay isquemia, el paciente va a tener la neuropatía también de antemano. ¿Ya? Bien. Continuemos entonces. Algunas imágenes de úlcera de pie diabético. Esto ya es una necrosis, pero puede partir con eso. Un pie muy reseco, una hiperkeratosis a nivel del talón, segundo, tercero y cuarto metatarsiano, un poco en la base del primero, y tiene eso ahí. ¿Ya? Podría ser una úlcera grado 1, grado 2. Ya que tenemos una úlcera grado 2, profunda, si vamos a la escala de Wagner, esto imágenes más isquemia, ¿eh? Yo diría que esto es isquemia, pero en cualquier caso todo puede terminar en necrosis. Pero quédense más con estas dos imágenes. Estas son las clásicas úlceras neuropáticas, que vamos a ver más adelante.
¿Acá ya le amputaron un dedo o lo tiene muy en extensión? No, parece que está en extensión el dedo. Bien. Entonces, los componentes patógenos que va a tener un pie diabético, como le decía, la neuropatía va a estar de base. Puede coexistir o no isquemia, ¿ya? Nuevamente digo, es extraño que alguien que tenga isquemia no tenga neuropatía, en el caso de un paciente diabético. Nosotros podemos tener isquemias por otros motivos, por un coágulo, por problemas de coagulación, ¿ya? Se ha visto en pacientes de Estados Unidos que el COVID está causando problemas de coagulación sanguínea, el cuerpo está coagulando demasiado y se están provocando accidentes cerebrovasculares isquémicos. Así que neuropatías también podemos tener por otros motivos. Neuropatía solo habla de que hay una enfermedad en el nervio. Pero en el contexto de un paciente con diabetes, es extraño que tenga isquemia y no se le haya instaurado de antemano la neuropatía. ¿Ya? Junto con la parte neuropática, la parte vascular, considerar el compromiso musculoesquelético. Si hay neuropatía, va a haber debilidad de los músculos intrínsecos del pie, va a haber compromiso autónomo, vamos a tener un pie reseco, puede haber deformidad de las articulaciones asociadas, etc. Así que siempre mirando estas tres partes, la neuropatía, la vascular y la parte musculoesquelética. Siempre usted ahí atento en un pie diabético. Y aparte, estar atento de algún grado de infección. Usted lo identifica por la purulencia, ¿cierto? Y ya cuando tenemos una herida con estos tres componentes y con infección, por lo general va a terminar en necrosis, que es muerte del tejido. Ojo, la necrosis y la infección no son sinónimos. ¿Ya? Yo puedo tener necrosis, que es muerte del tejido, por otros motivos, por ejemplo, una congelación. ¿Ya? Lo que pasa es que para este contexto de herida, si es que alguien ya se infecta y ya tiene estos tres componentes patógenos anteriores, es muy probable que termine en una necrosis de todas formas. ¿Ya? Es muy común que cuando ya hay infección se produce necrosis, pero no son sinónimos. ¿Ya? Podemos tener necrosis sin que hayan infecciones. ¿Ya? Muy comúnmente por congelamiento. ¿Alguien practica trekking, montañismo? ¿No? Bien. Súper. Entonces, este pie diabético, lo más importante es que entendiera la parte de la definición, los componentes patógenos y los objetivos, finalmente, de un podólogo va a ser evitar que un paciente termine con úlceras. Entonces, la idea es que un paciente diabético de antemano, por lo menos todo su corte de uña, cuidado del pie, estando sano, sea con el podólogo, para que el podólogo prevenga dentro de lo que su campo le permite, como por ejemplo tratar una hiperkeratosis, que no se termine haciendo una úlcera. Usted está diseñado para que el paciente, más que para tratar úlceras en sí misma, en un CEFAM, está ahí en el CEFAM para que a los pacientes no se ulceren. ¿Ya? Porque ya un manejo de una úlcera es difícil. ¿Ya? Recuerda ahí la escala de Wagner, la vamos a ver más adelante. Con eso, la idea es reducir las hospitalizaciones por pie diabético. Es mucho más barato para el sistema, ya sea que público o privado, los sistemas de salud generan gastos muy grandes. Y lo peor es concebir un sistema de salud sin tener considerado ese gasto. Ya sea que lo pague el Estado, ya sea que lo pague usted mismo, que sea un sistema público o privado, da lo mismo. ¿Ya? Tenemos que estar siempre tratando de abaratar costos. Así como la idea es que si usted tiene niños a cargo, los lleva al dentista para prevenir, cosa que en el peor de los casos termina pagando una tapadura simple, y no se deje estar 4 años para llevar al niño cuando ya está con una carie tan grande que termina en un tratamiento de conducto y termina en una incrustación, en una corona, o pierde la muela y termina en un implante, que va a salir 400.000 pesos. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá, la idea es que usted atienda a pacientes diabéticos y los maneje en un grado 0 de escalada de Wagner y que no se ulceren. ¿Ya? Y obviamente eso nos va a ahorrar mucha plata solamente en hospitalización
y en amputación. O sea, amputar a alguien es mucho uso de recursos. Pabellón, anestesista, arnacelero, días cama, antibióticos, anticoagulante, todo el personal que mantiene después a esa persona en el hospital en, en- 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 ahí en cama. Y más que también, yo les cuento el lado de vista profesional de salud público, pero finalmente es que la persona va a tener mucho más calidad de vida si está gastando plata en el podólogo una vez al mes que terminando en una amputación. ¿Ya? Factores de riesgo para tener pie diabético, o sea, para que un diabético genere una diabetes. Está un poco chiquitito por resumirlo, pero como todos ven desde el computador, la edad y la duración. Aunque tengamos una buena adherencia al tratamiento, entre más edad y más tiempo, más años llevemos de diabetes, las complicaciones crónicas van a estar igual. Va a estar la neuropatía igual, y si está la neuropatía, tengo la posibilidad de terminar un pie diabético. ¿Ya? Se ha visto que los hombres diabéticos tienen mayor probabilidad de terminar en una úlcera y en una amputación que las mujeres. ¿Ya? Un bajo nivel o estado socioeconómico. ¿Ya? Especialmente si eso ha repercutido en la educación. ¿Ya? Porque no voy a ir a los controles, porque puede que no tenga un seguro de salud, porque puede que no esté en tratamiento, y niveles educacionales bajos aceleran más este proceso, y me imagino que a algunos les ha tocado ver atender pie en gente en situación de calle, ¿ya? Es un factor de riesgo. Eh, Individuos que viven solos y tienen pocas relaciones sociales, también se ha visto cierta incidencia, desde el descuido personal hasta que no tienen a alguien que los pueda ayudar con una inspección del pie, si yo soy un adulto de 80 años que vive solo. Un mal control glucémico, o sea, que usted no regule la glicemia, que esto vaya desarrollando las complicaciones de la diabetes. Tener aparte una arteriosclerosis, la vieron en patología general, la arteriosclerosis puede causar una isquemia, más aún si ya tiene diabetes de antemano. Falta de educación diabetológica, alcoholismo y disminución de la visión porque tiene más riesgo de tener el evento traumático que lo lleva al pie diabético. ¿Ya? Así que todo esto son causas de factores de riesgo en pacientes diabéticos para terminar en un pie diabético, o sea, en una úlcera. ¿Bien? Algunos factores de riesgo, tanto intrínsecos propios de, como extrínsecos fuera de, factores intrínsecos, alteraciones vasculares, neuropatía periférica, alteración inmunológica, ceguera, fumar, trastorno en la arquitectura del pie, de los huesos, los ligamentos, lentitud en la cicatrización, fluctuaciones en los valores de glicemia, o sea que un día está súper bien, pero el fin de semana pasa con hiperglicemia, colesterol elevado, deformidad en los pies. Factores extrínsecos, sobrepeso, problemas de higiene, presión inadecuada del calzado, esta es muy importante, iatrogenia podológica, o sea, fue un pedicure y se hizo un procedimiento que no correspondía. Al instituto llegan varios pacientes con iatrogenias podológicas de otros lugares. Micosis, cirugía en el baño, se refiere a cuando la gente hace microcirugía, se recorta callos con tijera, con Gillette, y todas esas prácticas que usted después de vuelta me va a contar anécdotas cuando vaya de visita al instituto. Caminar descalzo. O sea, todos los factores extrínsecos no es que no los haga la persona, sino que son externos, no son fisiológicos. No son de una respuesta fisiológica. De un momento, disculpen. Bien. Eh, Así que todo eso corresponde a factores de riesgo fisiológico, los otros son externos, la mala higiene, eh, alguna callosidad, etc. Bien. Entonces, entendiendo un poco el pie diabético, vamos a hablar de la neuropatía diabética primero y después vamos a hablar de la vasculopatía diabética. Bien. Les he hecho por cada apartado como un pequeño punteo. Ya establecimos que en el pie diabético tiene que haber de base una neuropatía. Así que veamos un poco la neuropatía y sobre todo a qué nervios o en qué nivel del sistema nervioso periférico afecta.
y cómo eso va causando distintos problemas. ¿Bien? Entonces, retomando, el pie diabético es una alteración clínica donde de base tiene que estar la neuropatía, con o no presencia de isquemia, y tiene que haber un desencadenante traumático que provoca la lesión que vamos a llamar úlcera. ¿Ya? La neuropatía diabética es el daño de los nervios periféricos debido a la hiperglicemia sostenida. ¿Ya? Con mayor frecuencia este daño periférico de los nervios se da en la extremidad inferior. ¿Ya? Para un podólogo, que la neuropatía periférica, daño de los nervios periféricos de la extremidad inferior por una hiperglicemia sostenida. Pero un paciente que constantemente está esta hiperglicemia, después empieza a tener neuropatías, incluso en los nervios de la extremidad superior. ¿Ya? Yo tengo una paciente que va conmigo, yo la atiendo hace 6 años, porque ella tiene manos diabéticas. Yo le puse. ¿Ya? Ella tiene tan mal control glicémico que finalmente ya no solo está con daño en los nervios periféricos de la extremidad inferior, sino que también en de la extremidad superior. Entonces ya tiene alteración de la sensibilidad en las manos, de repente la siente caliente, fría, tiene dolor, hay días que no tiene fuerza, ¿ya? Y primero era por un síndrome del túnel carpiano, que es que se aprieta el nervio mediano que va a la mano, entonces la mano pierde fuerza y se altera la sensibilidad, pero finalmente es por su hiperglicemia sostenida que no le ha provocado daño únicamente de los nervios de la extremidad inferior, sino que incluso de la extremidad superior. ¿Ya? Para que sepan. Pero en el contexto podológico nos consideramos los daños de la extremidad, de las manos de la extremidad inferior. ¿Ya? Los que estuvieron clases conmigo en el diurno se ríen porque ya se saben algunas de estas anécdotas. ¿Ya? Pero en el contexto, la neuropatía es que se daña los nervios periféricos frecuentemente y principalmente la extremidad inferior debido a la hiperglicemia sostenida. No ande con hiperglicemia de jueves a domingo, porque el jueves ya nos empezamos a portar mal, una cervecita, oye, pero no tomemos 11 nomás, pues. Pillamos sushi, pero como pueden tener COVID, pídete puros fritos, ¿ya? Así se mataron todos los virus, ¿ya? Y el viernes, hoy es viernes, hagamos ahí una pisita, y el sábado el asado. Entonces, y después el lunes, martes, miércoles nos portamos súper bien, ¿ya? Cuide su alimentación, cualquier consejo se lo puede pedir a América, ¿ya? Que ha seguido una dieta estricta y ha logrado un control de peso bastante considerable desde que yo la tomé en primer año. ¿Ya? Bien. Entonces, la neuropatía, considérela también que es progresiva. No es que de un momento a otro su paciente, usted empezó a atender a un paciente desde los 45 años. ¿Ya? Y yo no me he dado cuenta, ya llevo 10 años de kinesiólogo. ¿Ya? O sea, yo ya tengo muchos pacientes que atiendo hace 10 años, que van conmigo una vez al mes y todo. A usted le va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo tengo pega de kine fija y un profe mío me invitó a hacer clase de PC y iba a estar más mientras veía si me iba de viaje o no. Llevo 10 años haciendo clase en el instituto. Llegué a los 23, un lolito, ¿ya? Y ahora tengo 33. ¿Okay? Y a usted le va a pasar lo mismo, va a empezar a trabajar de podólogo el segundo semestre, ojalá, o el primer semestre del próximo año, y va a atender a un paciente, y a un paciente le gusta cómo usted lo atiende, y va a ir una vez al mes, y de repente haber pasado un año, y de repente lleva 5 años atendiéndolo desde los 45 a los 50. ¿Ya? Entonces, con respecto a lo que usted puede hacer con educación con los pacientes, es muchísimo. Porque finalmente el profesional o técnico profesional de la salud que van a ver con mayor constancia en muchas personas es el podólogo. Ni siquiera al dentista van tan seguido, ¿ya? Ni al médico general. Quizás si estuvo embarazada el ginecólogo va a ir una vez al mes, ¿ya? Pero usted va a tener un gran nicho ahí. Entonces su paciente, la neuropatía se va a establecer de forma progresiva, ¿ya? Y usted le hizo pruebas de sensibilidad a los 45, súper bien, y a los 50 el paciente siente, pero por ejemplo usted ya le está haciendo con la punta roma súper fuerte, ¿no? Y no le duele nada. Y usted mismo se va a dar cuenta que el paciente
no tiene la misma sensibilidad en el pie de los 45 que a los 50 años. Y ahí usted tiene que estar atento. Ojo, este gallo si ya está con una neuropatía, si se me hace una herida, no va a ser una herida simple. Puede ser el inicio de una úlcera. ¿Bien? Entonces, quédese con la idea que esto es progresivo. ¿Ya? La neuropatía periférica va a ser una complicación tanto en la diabetes tipo 1 como en la 2. Prácticamente ya todas las personas que llevan más de 10 o 15 años de evolución de la diabetes, no desde que se la diagnosticaron, porque puede que a ustedes se la hayan diagnosticado a los 60 años, a los 55 años, a los 58 años, pero usted ya haya estado con resistencia insulínica y hiperglicemia sostenida desde los 45. Y es muy probable que usted haya estado con diabetes desde los 50, pero recién se la diagnostican a los 55. ¿Ya? Entonces, cualquier persona que ya lleve más de 10 o 15 años con la diabetes, lamentablemente, por muy buena adherencia al tratamiento que tiene, siempre se ve alguna evolución o alguna evidencia ya de algún tipo de neuropatía, algún grado. ¿Ya? En pacientes diabéticos con largos periodos de hiperglicemia asintomática, el tiempo de presentación puede ser mucho más corto. O sea, desde el momento que lo diagnosticaron, a los 3 años ya está con neuropatía. ¿Bien? Y el 80% de lo que me preguntaba ahí Juan Carlos de las úlceras son de origen neuropático en pie diabético. Podemos tener isquemia, podemos tener alguna sola isquémica, pero a lo que voy yo es que siempre ya va a haber alguna evidencia de neuropatía. O la mayoría de las veces. Bien, entonces, neuropatía. Se dañan los nervios de la extremidad, o sea, los nervios periféricos, en este caso vamos a hablar de la extremidad inferior. Mira acá. Los nervios periféricos los podemos agrupar en dos grandes grupos. Esto está simbolizando una médula. ¿Ya? Entonces, ¿me están viendo en una pantallita chica? ¿Sí? Bien. Entonces, el sistema nervioso central es todo el encéfalo, que está dentro de la cabeza, y la médula espinal, que va por dentro de la columna. Apenas sale un nervio, desde la médula en la columna sale, por ejemplo, para ir a enervar la punta de la mano o del pie, eso se llama nervio periférico. ¿Ya? Y los nervios periféricos van a ser calles de un sentido o de otro. Los nervios periféricos sensitivos van a llevar señales desde la periferia hacia la médula y hacia el cerebro. Y los nervios motores van a ser al revés. El cerebro va a dar la orden de mover, va a bajar por la médula y va a ir desde el central hacia la periferia para, por ejemplo, contraer un músculo. ¿Ya? Así que se dice que, por ejemplo, acá tenemos desde la piel, piensa en la piel de la planta del pie, va a haber una señal sensitiva, va a viajar esa señal por un nervio sensitivo hasta llegar a la médula y de la médula al cerebro. A esta señal, como va desde la periferia hacia el central, se le dice nervio sensitivo o aferente. ¿Ya? Los nervios motores, el sentido es contrario. Desde la médula, desde el cerebro y la médula, va la señal por el nervio hacia la periferia, como por ejemplo puede ser un músculo intrínseco del pie, para generar su contracción. Así que al nervio aferente se le dice nervio sensitivo y al nervio eferente se le dice nervio motor. ¿Ya? Son axones distintos, pero vamos a tener nervios sensitivos y nervios motores. ¿Bien? Entonces, todos estos nervios se empiezan a afectar y nosotros podemos empezar a tener lesiones primero en nervios motores y luego podemos tener afecciones en nervios sensitivos. ¿Ya? Y aparte de eso, hay nervios, tanto sensitivos como motores, pero que manejan reacciones reflejas o involuntarias del cuerpo. Ya esos nervios los llamamos nervios motores. Entonces la diabetes, cuando se empiezan a dañar los nervios periféricos, vamos a tener síntomas de distintas áreas.
vamos a tener síntomas que corresponden a cuando se empiezan a dañar los nervios motores. Vamos a tener distintos signos y síntomas cuando se empiezan a dañar nervios sensitivos. Y vamos a tener distintos signos y síntomas cuando se empiezan a dañar nervios motores. Perdón, autónomos. ¿Ya? Y aparte, cronológicamente, se ha visto que el orden de afección es este. Antes de que se dañe la famosa sensibilidad, antes que el paciente no sienta, se van a empezar a dañar nervios motores. Si la hiperglicemia continúa, junto con seguir dañándose los nervios motores, se van a empezar a dañar nervios sensitivos. Y si la hiperglicemia sostenida continúa, junto con seguir dañándose los motores, seguir dañándose los sensitivos, también se van a empezar a dañar nervios autónomos. En ese orden cronológico. Así que si usted encuentra que un paciente ya tiene una alteración, voy al tiro al chat, tengo una duda, tiene alteración de nervios sensitivos, tiene alguna alteración de la sensibilidad, usted ya puede suponer que también tiene algún grado de afección en nervios motores. Vamos al chat que me apareció por ahí una duda. Salga nomás de la clase, no tiene problema. No hay ninguna otra duda. Entonces, estas consideraciones es importante para después cuando usted haga la evaluación de pie diabético, pues chiquillo. ¿Ya? Neuropatía motora. ¿Qué pasa cuando se dañan los nervios motores? Cuando se dañan los nervios motores, no es que el músculo se va a paralizar inmediatamente, sino que el músculo, al estar de a poco recibiendo menos señal del nervio motor, desde el central a la periferia, los músculos intrínsecos del pie van a ir perdiendo tono. O sea, en vez de estar con un buen tono muscular, un músculo bien activo, van a ir perdiendo tono. ¿Ya? Se van a empezar a ir adelgazando las almohadillas grasas de las cabezas de los metatarsianos, y ya al irse adelgazando las almohadillas grasas, que tienen que ver un poco con otras cosas, y la musculatura intrínseca del pie, ya se pueden ir produciendo ciertas deformidades, como la luz valgus, como dedos martillo, y el peso del cuerpo se empieza a apoyar cada vez más sobre, por ejemplo, la cabeza de los metatarsianos, ¿ya? Y eso nos predispone a un traumatismo. Entonces, mire esta hermosa imagen que tenemos acá, de tomografía axial computarizada. No me voy a detener mucho, pero acá tenemos un corte transversal. Mire toda esa almohadilla grasa. Acá un corte sagital a nivel del primer dedo del pie, pero todavía no tocando la cabeza el primer metatarsiano. Mire toda la almohadilla grasa. Y a medida que eso se adelgaza, vamos cargando cada vez más la cabeza de los metatarsianos. Y esta imagen es hermosa. Esto es un pie de verdad, no las imágenes que nosotros le mostramos en anatomía. ¿Ya? Tenemos nuestro arco longitudinal, es una imagen medial, así que estamos viendo el primer arco, el longitudinal interno. Y mire, toda esa porción, que es como un pedazo de carne que usted va a comprar para la parrilla, toda esa es la musculatura intrínseca del pie. Y lo que está mostrado en rayitas, en flechitas verdes, es la fascia plantar. Entonces, todo este relleno de carne, de músculo, nos permite mantener el arco. Pero si ese pedazo de musculatura empieza a perder tono, se van a empezar a cargar excesivamente las estructuras pasivas del sistema musculoesquelético. Cápsulas, ligamentos y la fascia plantar. Y esto es lo que primero empieza a ocurrir en un pie diabético antes de que empiece la alteración de la sensibilidad. Primero la neuropatía motora. Luego, mientras esto está ocurriendo, que se va perdiendo tono muscular, y estos musculitos, cuando ya han perdido mucho tono, van atrofiándose, o sea, después ya pierden masa muscular. Podemos tener neuropatía sensitiva, que fallan los nervios sensitivos. Y ahí es cuando ya se altera la sensibilidad, y lo grave de esto es que el paciente, estímulos dolorosos,
como el roce de un zapato, no lo sienten. Como clavarse un alfiler en neuropatías más severas. Entonces pueden provocarse una herida que se ulcere y no tener idea hasta bastantes días posteriores. ¿Y qué pasa con la neuropatía autónoma, que era la tercera, la última? Es que vamos a perder reacciones tanto sensitivas como motoras, pero voluntarias. Como por ejemplo, disminución de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas secretan sudor por contracción de musculatura lisa. ¿Ya? Si es que las glándulas, sí, sudoríparas secretan menos sudor, el pie va a tener menos agua. Que hay alteración de neuropatía autónoma, también las glándulas sebáceas van a generar menos sebo. ¿Y qué pasa si es que el pie no tiene agua y no tiene grasa? Se va a resecar. Entonces le sumamos alguna alteración musculoesquelética y vamos a empezar a tener una hiperkeratosis que fácilmente se pueden ulcerar. ¿Ya? Pero ahí tenemos ejemplos de qué pasa con la neuropatía motora, qué pasa con la neuropatía sensitiva y la neuropatía autónoma. Y cuando llega la parte de evaluación, quiero que usted discrimine, que sepa ordenar. Si yo hago una prueba de reflejo, es una evaluación motora. Si yo hago una prueba de sensibilidad, estoy evaluando los nervios sensitivos. Si yo a la inspección veo que tengo un piel reseco, en que no hay sudoración, ni hay secreción de sebo, es que estoy ya con daño a nivel de nervios autónomos. No me está toda la evaluación motora, toda la evaluación neurológica como si fuera algo sensitivo. Hay una parte motora, hay daño sensitivo y hay un daño autónomo. Bien. Las úlceras neuropáticas, que finalmente no estamos en isquemia, solo un paciente que ya ha tenido una neuropatía, que tiene daño ya ante estos tres nervios, puede que finalmente un desencadenante como repetición en la cabeza o metatarsiano provoque la úlcera. ¿Ya? Así que, como finalmente en este componente, donde tengo alteración motora que nos va a llegar a de sobrecargas musculoesqueléticas sensitivas, voy a seguir con esta repetición y no me va a doler, y aparte, con facilidad hiperkeratosis, porque mi sistema autónomo, los nervios autónomos también están dañados, puede que, por ejemplo, se generen úlceras que por lo general van a ser en las zonas de sobrecarga del pie, como las que usted aprendió en biomecánica con la profesora Pía o con el profesor Pablo. ¿Ya? Por ejemplo, y las más frecuentemente son en la cabeza del primer metatarsiano. ¿Bien? Estas úlceras pueden, como la alteración está, la sensibilidad está alterada, el paciente va, carga, se hace esta herida profunda, y el paciente puede que todavía no la sienta, sea muy indolora, y puede que lleguen hasta el hueso. Puede que la gente se dé cuenta por el mal olor una vez que se infecta. El pulso, como no hay isquemia, no está alterado. ¿Ya? Solo hay un leve proceso inflamatorio, normal porque hay irrigación sanguínea normal, y finalmente al paciente se le produce un hoyo, por lo cual a las úlceras neuropáticas también se le dicen mal perforante plantar. Bien. Clasificación de Wagner y signos clínicos. Usted ya maneja esta clasificación, debiese manejarla. La idea es que usted mantenga al paciente en grado 0, y si se le pasa el grado 1, lo vuelve al grado 0. Grado 2 o ya grado 3, que es cuando llegamos al hueso, eso va a ser un manejo médico, con un centro avanzado de tratamiento de herida. Y ojalá que sí sea, porque ese paciente va a haber que darle antibióticos, puede que esté en una constante evaluación para que no se presente necrosis, que gangrena el término anterior. Y ahí ya estamos viendo en un contexto donde se va a estar manejando esta herida y evaluando constantemente si es que se la amputa o no se la amputa el pie. Si usted trabaja en un CEFAM, va a depender un poco del CEFAM hasta qué úlcera maneja, pero ya en un absceso osteomielítico, o sea, que una úlcera llega al hueso, eso va a ser un manejo médico. Y a medida que se recupere, puede que vuelva a la atención podológica. ¿Ya? Igual yo sé de podólogos que en CEFAM los manejan grado 0-1 y de acá ya lo ve la enfermera o el médico. Y hay otros CEFAM que trabajan con la misma podóloga y que la podóloga todavía ve hasta grado 2.
Ahí no hay un límite, eso va a depender de la práctica, su año de experiencia y el espacio y el lugar que usted se gane en el lugar donde atienda. Si está en una clínica privada, le recomiendo que siempre esté manejo de diabéticos con úlcera. Si ya desde el grado 2, siempre esté con un apoyo médico de referencia. Siempre. En mi opinión, como kinesiólogo que conoce el área profesional y como un kinesiólogo que lleva 10 años haciendo clase a podólogo. ¿Ya? Pero me apareció una pregunta en el chat. Claro, Juan Carlos me pregunta, primero, claro, el orden por lo general de afección en los nervios es este orden cronológico. Juan Carlos me pregunta cuál es el orden, es este, por eso están con flechitas. Entonces, si usted encuentra que un paciente ya tiene alteración en los nervios sensitivos, usted puede suponer que esta musculatura también ya no anda muy bien. Ya ha perdido tono, por lo que generalmente si esto pierde tono muscular, se empiezan a sobrecargar estructuras cápsulo-ligamentosas. ¿Bien? Súper. Signos clínicos, piel tibia o caliente, porque hay un proceso inflamatorio en la úlcera, piel seca, el pulso va a estar presente porque acá no estamos hablando que hay isquemia. Como hay un daño en los nervios motores, pueden haber ya deformidades musculoesqueléticas, dedo en garra, una luz valgus, ¿ya? Dedo en martillo. Va a haber hiperkeratosis a nivel plantar, porque va a haber sobrecargas inapropiadas por el daño motor y porque va a haber resequedad por el daño autónomo, ¿ya? Pueden aparecer manchas pardas en las piernas, que son fenómenos autonómicos. Pueden haber estas ampollas indoloras. Y usted se hace una evaluación, ya voy a ir al final de evaluación, pueden haber ausencia de reflejo. Todos síntomas o signos finalmente de una neuropatía. ¿Cómo se ven? Mira, acá la piel se ve súper indemne. Claro, uno está acostumbrado a ver fotos extremas. ¿Ya? Pero si se fija acá, el pie no está tan mal, hay unos dedos en garra y todo, pero muchas veces pasa que nosotros sacamos, usted va ¿cómo se llama cuando pasa el torno? Ponga el micrófono y dígame, se me fue la palabra. No devastado. Cuando baja queratosis con el torno. Pulido. ¿Pulido? ¿Sí? Pulido, resecado con bisturí. Sí, pulido, resecado, sí, resecado era la palabra que estaba buscando. De repente usted saca una telita, ¡pum! Y aparece la úlcera ahí. Bueno, estos son casos muy extremos, pero mire este y este. El pie se ve bastante indemne, se ve un callo, muy común, entre el tercer y el cuarto o el segundo metatarsiano por la fase de transición de la marcha, y mire, ¡pum! Una úlcera. Bien redonda, en un pie que aparentemente se ve indemne. Consejos para identificarlas, entonces. La mayoría son plantares, es característico en las úlceras neuropáticos. Son producidas por roces, por ejemplo, o por sobrecarga. La profundidad de extensión es variable, en algunas puede llegar hasta el hueso. Como hay una neuropatía, puede que sean bastante indoloras a la curación. ¿Ya? Van a estar rodeados por un callo hueso, porque recuerde que la úlcera se produjo ahí por sobrecarga. Entonces el cuerpo compensa con una hiperkeratosis, pero igual se produce la úlcera. Entonces, por lo general, como es por sobrecarga, alrededor vamos a tener un callo bien grueso. ¿Ya? El fondo de la úlcera se ve sucio, sobre todo cuando ya lleva meses en que el cuerpo trata de cicatrizar, se hace la úlcera, cicatriza sobre la úlcera. Pueden haber una supuración, si es que blanquecina serosa, si es que es amarilla, es purulenta y infección, porque a los pacientes empiezan con esa secreción, empiezan a encontrar los calcetines manchados. Y esto, le contaba, puede suceder que al explorar la zona se encuentra recubierta por una piel flácida, que una vez que yo devasto, aparece la verdadera profundidad de la úlcera. Como es el caso acá. Yo saco ese callito y aparece esto. ¿Bien? Tratamiento, bueno, va a variar del grado y todo, pero de brillar, ¿ya? Para favorecer la cicatrización, revisar los signos infecciosos, eso va a determinar un poco la curación,
y si es que este paciente va a necesitar o no algún tratamiento antibiótico, y siempre estar evaluando la irrigación sanguínea, porque si aparte se suma una isquemia, esto se va a complicar más. Evaluar si es que hay algún grado de osteomielitis, yo palpo y puedo llegar al hueso, y también se va a buscar que, como que se genera por sobrecarga, generar descarga, que esas zonas dejen de descargarse. Y pueden mejorar bastante. Acá tenemos un antes y un después de una. O sea, ahí hay un piel que tiene un mejor grado de cicatrización, no un callo. Finalmente estaría no cicatriza, sino que va apareciendo un callo, se engrosa el callo, pero no aparece tejido cicatrizal. ¿Bien? Osteomielitis cuando ya hay un daño en el hueso. Y descarga plantar nos referimos a esto. Bueno, esto es un paciente con una diabetes y un prediabético avanzado, tiene amputaciones, y se genera descarga plantar. O sea que no se carga ahí porque mientras se genere sobrecarga ahí va a seguir estableciéndose este mal perforante plantar. Bien. ¿Cuándo hay factores asociados que el tratamiento puede fracasar? Si hay alguna isquemia, porque ahí ya vamos a hablar de una úlcera con un daño vascular isquémico. Ya si es que hay osteomielitis, también es algo complejo. Y si es que no logramos descargar la presión plantar. Bien. Vamos con la parte vascular, ya teniendo un poco de claridad de la parte neuropática. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Está bien? ¿No? Perfecto. Bien. Bien, se está grabando, está todo ok. Súper. A nivel vascular, la vasculopatía diabética nuevamente es daño de los vasos sanguíneos debido a la hiperglicemia sostenida, que esta hiperglicemia sostenida genera un estrés oxidativo, hay inflamación y hay una glicolización proteica. ¿Ya? Finalmente esto se va a comportar como una arteriosclerosis, que es cuando se hace esta ateroma, se junta grasa. Si este paciente aparte tiene el colesterol por allá arriba, pero finalmente puede causar una isquemia. ¿Ya? La isquemia es la disminución total o parcial del flujo sanguíneo hacia un tejido. ¿Y qué va a provocar? Que disminuya la oxigenación y los nutrientes y que aumente la concentración de desechos metabólicos. ¿Ya? O sea, desde ahí es un tejido que al no estar bien nutrido y aparte estársele juntando desechos, va a tener una regeneración, una cicatrización bastante enletecida, e incluso se puede estar deteriorando constantemente. Y esta isquemia puede ser parcial, cuando se disminuye el flujo de forma parcial, o puede ser total. Cuando es parcial, el tejido se irá deteriorando, se puede retrasar su cicatrización, por ejemplo. Pero cuando una isquemia es total, el tejido que depende de esa irrigación sanguínea se va a infartar porque no le va a llevar oxígeno y va a morir. ¿Ya? Finalmente, cualquier tejido que tiene una isquemia total, al no llegarse oxígeno, se le dice que se va a infartar. No solamente se va a infartar el corazón, sino cualquier tejido que no le llegue, que tenga una isquemia total, no va a recibir oxígeno y va a morir. ¿Ya? El 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 parece o que ya tiene algún grado de daño vascular al momento del diagnóstico. Se estima que después de 20 años del diagnóstico, el porcentaje de afección, perdón, no 80, un 8, de un 8 puede subir a un 45. Cuando hay vasculopatía, se presenta el riesgo de amputación y de muerte, tanto inmediato como a largo plazo, se incrementa mucho más. En un pie isquémico, el riesgo de traumatismo interno o externo es mucho más probable que en uno que tiene una buena vascularización. Si hay una buena irrigación sanguínea, la piel se va a mantener más sana. Si hay poca irrigación sanguínea, esa piel, casi que con la presión normal de la marcha, se podría lesionar. La isquemia va a causar una cicatrización muy deficiente, ¿ok? Y incluso esta isquemia puede llevar a una necrosis y favorecer la infección del tejido, ¿ya? Y todo esto hace que finalmente se pueda llevar a una evolución de la amputación o incluso algún fallecimiento del paciente. ¿Ya? La neuropatía no va a llevar a un fallecimiento de un paciente asociado, pero un problema vascular sí lo puede llevar a eso. Por lo general,
en un paciente diabético con una neuropatía, perdón, con una vasculopatía, es muy comúnmente que se afecte la arteria femoral. La arteria femoral es toda esta gran arteria a nivel del muslo, que después se pasa a llamar arteria poplitea, tibial, y va a dar una rama tibial anterior y una rama tibial posterior por la pierna. ¿Ya? Entonces, por lo general, se empieza a causar isquemia a nivel femoral, por lo cual va a estar disminuida toda la irrigación sanguínea de la extremidad inferior hacia distal. ¿Quién paga las culpas? El segmento más distal, que sería el pie, y que aparte después tiene que luchar contra el retorno venoso contra la gravedad. ¿Bien? Ahora, como entre la isquemia femoral todavía es bien proximal, se puede compensar por arterias paralelas. Pero entre más distal, menos opciones vamos a tener de compensar esto, y las isquemias más distales tienen un peor pronóstico para el pie diabético que las más proximales. ¿Ya? Y por lo general, una isquemia, ya parcial o total, va a ser asintomática, pero una vez que ya es más o menos grande, va a dar un dolor agudo y el cuerpo va a claudicar, ¿ya? Y va a tener un dolor incluso en reposo. ¿Bien? Esa es una buena forma de distinguirla. Signos clínicos, ¿ya? De que cuando se presenta una úlcera vascular. O sea, en este contexto se presenta una úlcera. Por lo general son dolorosas, sobre todo si no hay mucha afección neuropática. Al contrario de las otras que eran redonditas, las neuropáticas, estas úlceras van a tener bordes irregulares y un fondo pálido donde no hay buena irrigación. Puede estar aparte cubierta con un exudado seroso purulento. Esto va a ser fundamental. Como hay una isquemia, va a estar disminuido o ausente el pulsopedio. Como llega menos irrigación sanguínea, va a haber una disminución de la temperatura a la palpación por parte del podólogo. Ya al llegar menos irrigación sanguínea, se van a desnutrir los anexos, como la piel y las uñas, por lo cual puede haber pérdida de vello. Se va a ver una piel brillante, lustrosa, como un pie medio edematoso, y el paciente puede estar claudicando por dolor. No necesariamente son plantares, de hecho hay muchas dorsales. En la neuropatía, en las úlceras neuropáticas, eran por sobrecarga por lo general, entonces la mayoría son plantares. Pero acá pueden haber muchas por roce. Entonces es muy común verlas a nivel dorsal o lateral en el pie. Bien. Entonces, si ya comparamos, para ir resumiendo, ambas úlceras, hagamos un versus. Neuropáticas versus isquémicas, para resumir un poco. Ubicación. Las neuropáticas, por lo general, van a estar en la planta o en las zonas de presión, ¿ya? Y las isquémicas, donde se va debilitando mucho el tejido, la piel, por lo general son en zonas más de roce, y podemos tener en zonas dorsales y laterales del pie. Y sobre todo que van a ser más un poquito hacia distal. Bien. En cambio, la neuropática, por ejemplo, podemos tener una úlcera en el talón. Si se fija, la mayoría de las úlceras isquémicas que mostré en las imágenes son lateral o la parte ya más distal del pie, interdigitales, etc. El color en las neuropáticas va a haber una coloración normal porque está llegando irrigación sanguínea, un poco enrojecido porque hay un proceso inflamatorio. Pero en las úlceras isquémicas, donde hay una isquemia del pie, vamos a tener unos colores más pálidos y sucios, donde no hay tan buena llegada de sangre. La temperatura puede estar caliente o normal para una úlcera neuropática, pero al no haber irrigación sanguínea en la úlcera isquémica, puede estar helada. Donde no llega sangre, no llega calor. ¿Bien? El pulso no va a tener inconvenientes, va a estar presente en las úlceras neuropáticas, pero lógicamente una úlcera isquémica va a estar disminuido o ausente. La sensibilidad, ¿ya? En una úlcera neuropática puede estar reducida o incluso ausente. Pero si hablamos de algo puramente isquémico, la sensibilidad va a estar normal. Por ende, en la úlcera isquémica también va a haber dolor. Pero en la neuropática puede que esté con muy poco dolor o con el dolor ausente debido a la alteración sensitiva. Esto es un esquema chiquillo
Como les digo, por lo general cuando se presenta una úlcera isquémica, ya tenemos algún grado de úlcera neuropática. O sea, no, perdón, no de úlcera, ya tenemos algún grado de neuropatía. No, a ver, yo puedo tener una úlcera isquémica, pero eso no implica que pueda ya yo tener daño de los nervios. No confundan neuropatía con úlcera neuropática. ¿Ya? Yo puedo tener una úlcera isquémica, pero ya como tengo 15 años de diabetes, igual voy a tener un daño de un grado de daño de los nervios periféricos y voy a tener de base una úlcera, perdón, no una úlcera, sino un daño neuropático. Bien, entonces para terminar de resumir un poco esta parte, vamos con algún algoritmo. Por ejemplo, vamos a evaluar un paciente y queremos ver si hay algún componente más bien neuropático o algún componente vascular. Y tenemos este algoritmo, o sea, estrategias rápidas, lógicas de pensamiento. Tengo el pie diabético, yo le voy a evaluar el pulso. Que alguien levante la manito, ponga el micrófono y me diga dónde puede evaluar el pulso en un paciente diabético. Marina Cortés. Buenas tardes. Puta, justo Coté Hernández lo vi antes. Active su micrófono. Aló, Aló. Hola, Marina. hola. ¿De qué jornada eres? ¿O ibas? Porque ya Vespertino. egresaron. ¿Ah? Vespertino. 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 Ya. Ujú. Le hizo diabetología a la profe Ana María, ¿no? Sí, la profe Ana María. ¿Tú sabes algún lugar donde puedes tomar un pulso en el pie? ¿O en la extremidad inferior? En la parte dorsal, ¿Ya? ¿Qué pulso es en la parte dorsal? mm, la verdad no me acuerdo. No importa, ese es el No me pulso acuerdo. pedio porque ahí va una arteria pedia. Bien, Ya, muchas gracias por participar, así aprovecho de conocer algunos más. gracias. Es sin premio. Espere, Darwin, alguien levantó la mano antes. Voy a ir con la persona que levantó antes la mano y después con Darwin. Una Coté, ¿quién levantó la mano? Hola, profe, yo, la Cotea. Hola, Coté, ¿de qué jornada es Coté? ¿O en qué jornada es? Vespertino, compañera Ah, de Marina. ya. Entonces no nos conocíamos tampoco. No, ¿el Arcuata, profe? ¿En qué, perdón? ¿El Arcuata? Ya que es la arcuata. ¿Es la arteria donde se puede tomar, la arteria dorsal donde se puede tomar el pulso pedio? ¿O Sí, me equivoco? sí, también es un pulso pedio. Que es el que todos manejan, ¿cierto? Aquí. Voy a mostrar mi patita. Aprovechemos que estamos en la casa. Ahí, ¿cierto? Sí. Bien. Muchas gracias. Darwin, otro lugar. ¿Dónde está Darwin? ¿Se fue Darwin? ¿No? Ya. No, se demoró mucho Darwin. Elizabeth, Elizabeth. Hola, Elizabeth. ya. Hola, ¿cómo está, profesor? Qué bueno que Bien. llegué. ¿Me Bueno, conocía de cara, por lo menos? no lo ¿No? había visto nunca. Ni el No, aniversario, el paseo. tampoco. No fue entonces, pues yo voy a todos los Sí, sí aniversarios. fui. Ya. Sí ¿Qué fui. otra parte puedo tomar un pulso? Bueno, el pulso pedio que nosotros nos han enseñado se toma en la parte dorsal, Ya. desde el primer y segundo dedo, siguiendo por la línea hasta entre los maleolos. Ya, bien. Hasta Después, bien, arriba. ahí me dijo Mariolo, me dijo otro, porque imagínense, ya yo tomé el pulso pedio muy despacito. Sí. Ya, ¿y cómo yo sé que ese pulso pedio es despacio? Por lo suave que es, porque no es muy marcado. Ya, Primero porque costó mucho encontrarlo. pero eso es medio subjetivo. Primero, ¿Qué puedo hacer para objetivar un poco eso? eh, ¿por qué? Primero porque no es tan golpeado, Es que yo no es soy de tan pulso, golpeado. yo soy de pulsos despacito. Tengo una bradicardia de base, mi frecuencia cardíaca es de 58. Ya, y eso es como suyo. Entonces, ¿qué podría hacer usted para saber si mi pulso estoy con una isquemia o solo mi pulso es débil? También tomar otros signos como la temperatura del Ya, pie. bien, sí, relaciones clínicas, pero algo más simple, comparar con el otro pie.
Exactamente. Siempre. ¿Ya? Porque si los dos pulsos, los dos pies son más o menos igual, voy a seguir con la duda y tengo más factores clínicos. Pero si un pulso lo Bueno. siento intenso en un pie y lo siento muy atenuado o ausente en el otro, ahí ya nos establece algo más objetivo. Y como les digo, también tomar pulsos en otras zonas. Por ejemplo, tibial posterior, el malleolo, etc. Así que ahí manejen más o menos unas 3 arterias. Ya. No, Jessica Salina, usted ya sabe mire, las respuestas porque fue alumna mía. ¿Ya? Sigamos más adelante. No, Jessica, ¿qué quiere decir? Profe, Sí, ¿me escucha? sí la escucho. ¿Cómo está? Bien. Es que de repente se me corta, pero ¿se puede tomar también en la zona poplitea? Sí, también, ahí ya se fue un poquito más aproximal, pero también es una zona. Sí, ¿Ya? pero pensando de que el pulso está muy débil y no por el enlentecimiento del pulso y está muy débil, ¿se puede también tomar ahí? O sea, sería Sí, se puede. De hecho, la idea es que usted contrarreste con otros pulsos de otra zona o de la otra extremidad. Sí, ¿Ya? ya, Bien, lo vamos a retomar un poquito más en evaluación, vamos a interactuar un poco más, que es la parte final ya, de la ok, clase. ya. Bien, muchas gracias a todos por participar. Entonces, pie diabético, pulso. Me llegó un paciente y le veo el pulso. Vamos a solo jugar a esto. Obviamente hay muchos más factores clínicos. Evalúo el pulso y el pulso está presente. Si el pulso está presente, yo descarto la isquemia. Ujú, Así que ahora voy a hacer una prueba de sensibilidad. ujú. La prueba de sensibilidad tiene sensibilidad, por lo cual yo puedo suponer que hubo una úlcera solamente traumatológica. ¿Ya? Ha pasado. Una compañera una vez contaba que la tía tenía una úlcera, como una úlcera, pensaban que era neuropática, y finalmente era una úlcera traumática, nomás recibió el tratamiento y todo, y en un mes estaba con el pie como si nada y nunca tuvo diabetes. Es un caso, ¿ya? Pero puede que un paciente diabético tenga una úlcera traumática sin que haya un componente neuropático ni un componente vascular, y sería lo ideal. ¿Ya? Volvamos arriba. Tenía el pulso ausente, no había isquemia, pero salió la sensibilidad alterada. Y ahí yo podría hablar de que esta úlcera tiene un componente neuropático. Bien, volvamos arriba. Pulsos periféricos y ahora me salió el pulso ausente, por lo cual yo podría pensar que tiene algún grado de isquemia. Veamos también cómo anda la parte neuropática. Le hago sensibilidad y salió presente, por lo cual esta úlcera solo es vascular. Y que el caso más complicado es que tiene el pulso ausente, por lo cual usted sospecha de isquemia, le hace sensibilidad, no está presente, entonces yo puedo suponer que esta úlcera tiene un componente tanto neuropático como isquémico. Y sería lo más complicado. Eso sería un algoritmo más o menos de una idea rápida de que usted puede tener en consideración. ¿Bien? Está en la guía, está en el libro gigante que le encontraba, está en todas partes. ¿Ya? Lo ideal hubiese sido que viera la parte 1 del PowerPoint. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahí? ¿No? Hagamos un pequeño resumen. Hemos conversado del diabético como definición. Y eso nos llevó a hablar de la parte neuropática. Tenga claridad que no todo es sensibilidad. Se afecta a los nervios a nivel motor, sensitivo y autónomo. Y ahora hemos hablado de la parte vascular, donde queremos poder identificar si aparte hay un grado de isquemia. Y a modo de resumen, comparamos la úlcera, una úlcera, por ejemplo, si fuera puramente neuropática, versus una úlcera si fuera puramente vascular. Más o menos para tener ya ahí todo un cuadro clínico. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Súper, vamos a terminar a las 9. Profe, Ana, sí, soy de la noche también, de vespertino, la compañera noche. de la noche, no, del Vespertino se horario, llama la sí, jornada. vespertino, de compañera de Marina y de Cote,
que preguntaban recién, me quedó una duda en relación a cuando uno hace el diagnóstico con un paciente diabético. Yo tomo el pulso, pero si me está ausente, no totalmente ausente, pero está ausente, o se siente muy, muy bajito, por decirlo de esa manera, ¿debo ir a otro lugar para yo poder confirmar que su pulso está así? Por ejemplo, tomar en el tobillo o irme al pulso popitleo, o solo me mantengo con esa Mira, información. lo que pasa es que el diagnóstico lo va a hacer el médico. ¿Por qué un podólogo quiere saber si tiene un grado de isquemia? Para estar atento en su atención. ¿Ya? Claro. Entonces ahí va a depender mucho de tu experiencia clínica y también, por ejemplo, como tú dices, comparar. Algo que yo le recomiendo siempre es comparar con la extremidad contraria. ¿Ya? Se quedó pegado un poco, ahí volví. Siempre comparar con la Sí, no lo extremidad escuché. contraria. ¿Ya? Y Perfecto, justamente ¿ya? como decía Jessica, comentas tú, ir a evaluar quizás otros pulsos. Por eso la idea es que revisen en la materia y manejen más de un pulso. Ojalá de rodilla sea distal. Ya. Pues les soplo. Perfecto, ya. Pulso popliteo, tibial posterior y el pulso pedio. Mínimo esos tres. Ya, ¿Bien? Ahora, ya. esto es como jugar un poco el detective, el diagnóstico es médico, pero si usted encuentra que un paciente está con una úlcera, está con alteración de la sensibilidad, usted le siente un pulso disminuido y quiere ir con usted por una onicocriptosis, ¿qué va a hacer usted? Trabajar igual la No, onicocriptosis. yo primero lo mando al médico. Ah, claro, claro. Por supuesto lo mando al derivo. ¿Ya? Pero ahí ya Derivo. después tampoco no hay respuestas concretas, usted va a asumir los riesgos que usted quiera, etc. Pero ahí yo Correcto. buscaría un apoyo médico, ¿ya? O al Ya, contrario, pero yo lo voy a atender y supongo por los pulsos y todo que tiene un grado de isquemia. Voy a seguir todo normal, pero yo ya de antemano voy a tener la expectativa de que esta cicatrización puede que no ande lento, puede que no ande bien. Y eso va a repercutir que lo cite antes a curación. Quizás solamente para cambiarle el parche, sabiendo que usted, un paciente, no lo cita a curación 5 días, no, este lo quiero ver pasado mañana. Con este voy a ocupar el apósito bioactivo, mejor, el caro. Tengo 3 nomás, ¿ya? Entonces, finalmente, más que queremos que usted haga grandes diagnósticos, porque el diagnóstico lo hace también, es que tenga esas consideraciones para que usted sepa cuándo derivar, cuándo mejor hoy día sí, voy a hacer esto cuando no, cuándo voy a ocupar un mejor apósito, porque creo que esta cicatrización puede que no ande tan bien, porque yo tengo la impresión de que puede estar con un grado de isquemia, si con qué medida o no lo cito a curación, etc. ya. ¿Bien? Pero lo Gracias, vamos a hablar un profe. poco en evaluación, conversamos un poco de situaciones clínicas. Súper. Gracias, profe. Por último, un pie diabético muy, muy severo puede terminar en una osteoartropatía neuropática diabética o pie de Charcot. Yo puedo tener pie de Charcot por otros motivos, pero también son neuropáticos. Los ven en biomecánica, etc. Pero acá finalmente la neuropatía es tan severa, se dañan tanto los nervios motores, que hay tanta deformidad musculoesquelética, y aparte esta deformidad musculoesquelética no duele, que finalmente el pie termina con múltiples fracturas. A tal punto que se invierte los arcos plantares longitudinales. Y esto que se ve excesivamente así, mírelo acá, pie de Charcot, con una gran úlcera plantar. ¿Ya? Esto es el pie de Charcot. Si yo tomo radiografía veo fracturas, osteólisis. Fractura es cuando se fractura por un desencadenante traumático, y la osteólisis es como cuando el hueso se va degradando, ¿ya? Por lo general ya un pie de Charcot, algo así, coincide con un traumatismo, saltó 2 peldaños, se fracturó. Y había osteólisis, ya no había control neuromuscular, y una fractura, e inicia este famoso pie de Charcot, ¿ya? Donde el compromiso de las articulaciones por la neuropatía motora son primero, se dañan sobre todo las articulaciones metatarsofalángica, tarsometatarsiana, el tobillo incluso, las interfalángicas, y finalmente, entre el daño musculoesquelético
un evento traumático que cause una fractura y ya el grado de osteólisis terminó con un cambio de un arco plantar cóncavo a uno convexo. Y en esta están muchos pacientes diabéticos graves con neuropatías muy avanzadas. Bien, ahí importa mucho todo el área. Ojalá, a mí me gustan mucho los podólogos que se dedican a temas ortopédicos. Porque un poco igual que el tratamiento de una uña encarnada, es como un poco de tierra de nadie. ¿Ya? Distintos profesionales en base a su función pueden abarcar el tema de diseños de plantillas, de órtesis, de distintos materiales para generar descargas plantares, etc. ¿Ya? Así que ojalá alguno de ustedes se interese por la ortopodología y lo vea diseñando plantillas, órtesis. Ojalá hablemos de que me esté haciendo ya no está ocupando podoscopio y pedigrafía, está con un foot scan y haciendo un análisis digital para el diseño y está imprimiendo sus plantillas 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Para llevar la cosa. ¿Ya? Felicidades a todos los que aprendieron a ocupar Zoom. Mi mamá lo está haciendo, ya ha tenido que ir 2 veces a la casa, ha terminado llorando. ¿Ya? Tengo alumnas de segundo año en la mañana que se lograron recuperar a la 4ª semana. Gente que canceló la matrícula, que tiró todo al carajo, pero de toda gran dificultad se saca experiencia. Yo antes no había hecho clases por online, y he aprendido montones de cómo hacer quiz por Google, la plataforma Classroom, manejarme con Zoom. Así que todo va un poco hacia el mundo digital. Si se quiere dedicar a la ortopodología ahí, mire los foot scan, ¿ya? Los análisis digitales. Bien. Examen físico. Acá vamos a terminar un poco ya este resumen. Examen físico y después vamos a hablar algunas indicaciones al paciente. Bien. El examen físico va a considerar muchas acciones podológicas, siempre tener en cuenta el nivel de riesgo del paciente para ir tomando sus decisiones. Ojalá la atención podológica de calidad, con respecto me refiero a los tiempos de atención, a material estéril, a fichas clínicas. Tenga idealmente una ficha clínica. Hoy día existen muchos programas, incluso gratuitos, en el celular, en las tablets, computador o a mano, etc. Ojalá implementar la prevención en los pacientes, eso es el enfoque. Y ojalá usted genere rápidamente un plan terapéutico, no llegue ya a cosas a las locas. No llegue y diga, este paciente viene por uña encarnada, le hace la especulización y no está mirando el contexto del paciente. ¿Ya? No es lo mismo hacer una uña encarnada en un adulto sano porque jugó a la pelota que hacer una onicocriptosis en un paciente diabético, ¿ya? Y usted va a tener que generar un plan terapéutico, puede que lo cite distintas atenciones, pueda que quiera que le tenga alguna indicación médica, ojalá, etcétera. Busque apoyarse con los médicos, no es una lucha, ¿ya? Es una ventaja tener la indicación médica para hacer tratamientos, ¿ya? Y finalmente siempre estar educando al paciente. Eso siempre presente. Pautas generales de un examen. Cada uno hace su propio examen y su orden. La idea es ser desordenados, pero en nuestro orden. Siempre tener un orden y al principio uno tiene que partir muy memorión. Y esto al final usted lo hace en su mente, así en 2 minutos. ¿Ya? Entonces, alguna pauta general. Siempre una anamnesis. Aunque sea mientras está sentando al paciente. Sobre todo si es la primera vez que lo va a atender. Siempre considere datos. Aunque sea un paciente a domicilio, ya una atención podológica general básica para una pareja que quiere ir a un matrimonio, ok, pero un paciente, una podología general básica, hipertenso, que va a atender una vez al mes, un paciente postrado que va a domicilio, etc., haga una anamnesis. Nombre, teléfono de contacto de un familiar, su previsión social, si es que tiene algún sistema de emergencia contratado, hoy día son más accesibles, muchos pacientes adultos mayores tienen una unidad coronaria, etc. Bien, datos. La anamnesis siempre va a tener una parte remota, el historial clínico del paciente, y siempre una parte próxima. Bien.
Después de hacer una anamnesis, aunque sea muy breve, aunque sea en su espacio mental, entre que usted va a buscar al paciente al mesón y lo hace pasar, usted ya le está preguntando, oye, plata, edad, alguna, siempre una anamnesis rápida, aunque no sea escrita, va al examen físico. Su examen físico, por lo general, siempre va a ser una inspección, siempre va a mirar primero. Usted tiene que llevar un detective interno. No, aunque sea alegre, bueno para tirar la talla, etcétera, siempre una parte de usted está jugando al detective. Hay un hilo rojo que nunca se desconcentra, aunque sea el último paciente de la tarde. ¿Ya? Cosa que no le pase que fue a dejar el paciente a la recepción y el bastón del paciente en el box. ¿Cómo se va a ir el abuelito para la casa? ¿Ya? Y ahí yo digo, podólogo o cualquier profesional no está concentrado. No le digo que tiene que andar serio todo el rato, ¿ya? Pero siempre hay un detective. Usted cuando hace pasar al paciente, primero muchas cosas son por inspección. Finalmente usted tiene dos grandes mecanismos de evaluación. Por inspección, mira cómo camina, mira cómo llega, mira si anda acompañado, mira si es que está con algún apoyo externo, bastón, burrito, etcétera, etcétera. Lo sienta, ve cómo se sienta, ve con qué medias anda, y después usted le mira el pie, ve si hay un edema, ve si cómo está la hiperkeratosis. Usted piensa, siempre está mirando. Eso es parte del examen físico. Y después de mirar, ¿qué hacemos por lo general? Palpamos. Usted está con los guantes y palpan. Y ustedes creen que no hacen examen, pero yo veo a los podólogos, con la mano bien rapidita, cachan al tiro la profundidad de la hiperkeratosis. Palpan si hay dolor, palpan la profundidad, si usted tiene que palpar alguna callosidad, etc. Pero siempre usted primero mira, inspección visual, y después palpa. Y después podemos tener algunas pruebas especiales. Va a evaluar sensibilidad y va a pasar, no solo voy a palpar, sino que voy a palpar un algodoncito helado. No solamente voy a palpar y mirar, sino que voy a colocar un diapasón. Todas esas ya son cosas especiales. Pero yo diría que esos son los tres grandes momentos del examen físico. Inspección, todo lo que sea mirando, palpando, todo lo que sea tocando, y todo lo que ya sea alguna prueba de evaluación especial. ¿Bien? Cuando usted evalúa, después plantea objetivos. Aunque usted crea que no lo hace esto, lo hacen. Evaluación, pie sano. Objetivos, ¿cuál va a ser el objetivo en un pie sano? Mantener, ¿ya? Entonces, acción, objetivo, entonces, ¿qué va a ser el objetivo de esto? Cortarle las uñas, manejarlo en las zonas de hiperkeratosis, un buen corte de uña, un buen polido, hiperkeratosis, listo, y terminar con una buena hidratación. Y entonces, cuando uno evalúa, salen objetivos claritos. Rápido, así. Le estoy diciendo, usted piensa. Y después cuando salen, porque esa es la idea de un profesional clínico. ¿Ya? Y después cuando usted piensa, salen los objetivos terapéuticos. Onicocriptosis con pulido, resecado con bisturí, y al final voy a terminar con una hidratación. Y le sale una atención podológica perfecta y fluida. ¿Ya? Así que usted esto sea rápido, aunque no tenga, profe, yo no alcanzo a evaluar, mentira, usted siempre evalúa, yo los veo como lo hago pasar, como los miran mientras se sientan, como lo apoyan, se ponen los guantes para poder las creadores y listo. ¡Pum! Da lo mismo que sean milisegundos, pero usted siempre esto en su mente. Siempre datos clínicos, siempre anamnesis remota próxima, siempre mi examen físico, inspecciono, palpo, algo especial, ya le voy a hacer esto, acciones terapéuticas. Siempre es bueno dar un pronóstico. Bien, tu piel está sano, no hay ningún problema, tenés tendencia a hiperkeratosis en el talón, venga acá una vez al mes. No, esta herida tiene un pie diabético, hay que estarla mirando, ojo, esto se puede infectar, te necesito que vengas en los próximos 2 días. Al pronóstico me refiero siempre a cerrar a un paciente esperando un poco indicaciones futuras. ¿Tengo que volver? No tengo que volver. ¿Qué espero yo? ¿Qué no espero yo? ¿Bien? Y luego siempre registrar en la ficha clínica. Y yo creo que si usted egresa de acá, con eso va a ser un excelente profesional junto a su práctica. ¿Bien?
Organicemos un poco la parte de la evaluación. Siempre la anamnesis, me la voy a saltar, ya lo maneja, ya. Una historia completa, información registral, bla, 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 etc. Bien. Vamos. Evaluación. En el contexto de diabetología, yo no le voy a aparecer toda la evaluación podológica, estamos en diabetología. Quiero dividirla en dos grandes puntos. Primero, usted va a hacer una consideración neuropática. Luego vamos a tener una consideración vascular. Y luego vamos a ver cómo anda la parte musculoesquelética y con eso terminamos. La evaluación neuropática, entonces, siempre usted considere que va a haber una parte en que usted va a evaluar la parte sensitiva, otro que va a evaluar la parte motora, y otro que va a ser la parte de la evaluación autónoma. Porque esos son los ítems o los nervios que se dañan en la neuropatía. La evaluación sensitiva es todo lo con respecto a sensibilidad. Por ejemplo, tacto, va a tener un tacto grueso, que es el que usted evalúa con el pincel que trae el martillo, por si no sabía. El martillo se puede desatornillar una parte y trae un pincelcito, ¿sabía? Desatornilla la cabeza. ¿Bien? Porque tenemos dos tipos de tacto. O con un algodón. Fácil. Cierra los ojos, le pasa el algodón por la planta, por distintas zonas. Mejor si se acuerda los dermatomas que le enseñó la profe Pía o el profe Pablo. ¿Siente? Sí. ¿Siente? No. ¿Siente? Sí. ¿Siente? Con la punta roma podemos evaluar el tacto fino. ¿Siente? ¿Siente o no? Todo eso en marco de la parte sensitiva. Dolor, también con la punta roma, lo ideal no provocar dolor, pero yo puedo buscar un estímulo. Ah, sí, ahí ya me molesta, pero un paciente ya le está perforando con la punta roma el pincel y no le duele. Neuropatía. Percepción de la temperatura del paciente, también una prueba de sensibilidad. Esto, todo usted ya lo sabe, solamente se lo estoy ordenando si corresponde a algo sensitivo o motor. Le paso el martillo, lo apoyo hasta el lado, le paso un algodón caliente, etc. Tacto vibratorio, lo evalúa con el diapasón. O palpación aleatoria. Cierra los ojos, siente, este dedito fue a comprar el pan, este dedito se lo comió, bla, 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 todo ese cuento. Todo lo que está haciendo ahí es evaluar la parte sensitiva. Y ahí se lo resumí muy bien. Seguramente todas esas pruebas ya las vio en sus prácticas clínicas. Parte motora, ¿ya? Tengo dos formas. Pedir algún movimiento con los cuales yo quiera evaluar si este gallo puede hacer o no la contracción. Entre lo más común es pedir el signo de abanico, que el paciente abra los dedos, que el paciente haga dorsiflexión, que haga flexión plantar, que el paciente extienda los dedos o los flecte. Cualquier prueba de movimiento que usted esté generando va a estar haciendo una evaluación motora. Y algo más específico sería evaluar los reflejos aquilianos o rotulianos. Ahí está evaluando un componente motor. Y el componente autónomo, básicamente lo va a evaluar por inspección. Cómo anda la sudoración, cómo anda la secreción de sebo, finalmente cómo está la resequedad de este pie, podría ser un pie autónomo, con alguna alteración autónoma. Bien, eso es un poquito un resumen, usted ya lo conoce, pero se lo quiso ordenar. Voy a primero evaluar la parte neuropática. Sensibilidad, tengo toda esta batería de pruebas. Motoras, tengo toda esta parte de pruebas, y la parte autónoma me voy a fijar en estas cosas. ¿Bien? ¿Estamos menos claros? ¿Dedito arriba? Súper. Bien. Es lo que usted ya sabe, solamente que se lo ordené. Para que usted sea ahí un podólogo súper clever, como se dicen los jóvenes hoy en día. Bien. Vamos con la parte vascular. ¿Ya? Primero, nuevamente, lo que le decía, voy a inspeccionar. ¿Qué cosas puedo inspeccionar para suponer si es que la persona tiene... Jessica, ¿tiene una duda? ¿No? No, profesor, no manejo mucho esto, así que que... me mandó una manito, me está aplaudiendo. Sí, lo estoy aplaudiendo. Bien. Inspeccionar primero en el caso de que yo ya cambié, ya evalué la parte neuropática. Ahora estoy en la parte, mi mente está poniendo atención en la parte vascular. Primero en la inspección, ¿en qué yo me puedo fijar si es que quiero inspeccionar buscando algún signo vascular? Primero la coloración de la piel. Los tejidos que les llega poco sangre tienden a ponerse rojizos, o sea, perdón, azulados.
Los tejidos que están con irrigación sanguínea están rojos. O con coloración. O azulado o pálido, puede ser más o menos. ¿Bien? Entonces ya tengo un pie, y sobre todo que comparo con el otro izquierdo, tengo un pie más pálido. Que al tiro yo ya puedo empezar a sospechar de algún grado de isquemia. ¿En qué más me puedo fijar en una inspección pensando en el componente vascular? Por lo general la piel se ve sucia, manchada y lustrosa, como brillante. ¿Ya? Anexos, perdón, añas, ahí debería decir uñas. No, esto lo siento, no, mi TOC no me permite no cambiarlo. Estoy clarito. ¿Está viendo el PowerPoint? Uñas y vellos. Cuando hay isquemia, los tejidos se debilitan, puede que la persona tenga pérdida de vellos. Y tiene asimetría de los vellos en comparación con el otro pie o con los mismos dedos del pie. O dice, oye, este gallo tiene vello en un empeine, pero no en el otro. Raro, ¿no? ¿Ya? Cuando uno es peludo. ¿Ok? Y también, si es que hay algún grado de isquemia, puede que nuestro paciente tenga una marcha claudicante, o sea, que cojee camino al box. Y lo característico de las claudicaciones por problemas vasculares es que si es por algo muscular, yo me voy a sentar y voy a sentir alivio. Pero yo me siento y puede que me siga doliendo. Y si es vascular y usted me eleva el pie, puede que sienta también variación de síntomas. ¿Okay? Okay. Y la palpación, ¿qué podemos palpar para sospechar de una úlcera isquémica? Como poder agrupar todo esto que conversábamos delante, de partida la temperatura. No la que percibe el paciente, eso es sensibilidad, sino la que yo encuentro. La zona más sensible para temperatura son los labios, así que usted le va a poner los labios en la... No. ¿Con qué lo va a evaluar? Ojalá con el dorso de la mano. ¿Ya? Y nuevamente acá, pucha, hay gente que es de pie helado nomás, ¿o no? Levante la mano el que es de pie helado. ¿Quién anda con las patitas heladas? Entonces acá nuevamente tiene el pie helado. Que va a ser muy importante comparar con ambas extremidades. ¿Ya? ¿Ok? Y junto con palpar temperatura, palpación de pulso, ¿ya? Donde más que la frecuencia, contar cuánto le late en un minuto, nos interesa la intensidad. ¿Ya? Así que más o menos ahí yo creo que tendríamos un buen resumen de consideraciones de evaluación en la parte neuropática y consideraciones de evaluación en la parte vascular. Profesor, ¿Sí, Silvia? ahí donde dice anexo uñas, lo que arregló, ¿qué le pasa a la uña? Los vellos no va a tener mucho vello, pero las uñas se van a atrofiar. Se van a atrofiar, puede haber un atrofiamiento. O Ya, eso, gracias. coloraciones, manchas. Pueden cambiar de color. Claro. Pero se pueden ver azulosas, por ejemplo, cuando hay poca irrigación sanguínea. Pero ahí de uña usted ya sabe más. Esos son síntomas generales también. Ya. Pueden corresponder a otras cosas. ¿Sí? Una consulta más de forma. Acá dice marcha claudicante, me quedó la duda. Cuando es vascular, el dolor lo se alivia, no entiendo esto. Hay un olor de TPA. Por lo general no se alivia con el reposo. No se alivia. No se alivia. El isquemia. Cuando hay isquemia. Sí, esto estamos evaluando la parte vascular. ¿Sí? Y por lo general cuando tenemos marchas claudicantes, por temas vasculares no se alivian con el reposo, están latentes ahí. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. No hay de qué. Bien. Esta es más o menos la parte más importante para ir terminando. Con respecto a la parte musculoesquelética, ahí las evaluaciones, considere, por ejemplo, usted puede evaluar en decúbito con 45 grados de inclinación o sentado, que es como usted atiende. Puede tener consideraciones bipedestando, o sea, con el paciente de pie y estático. A ver, párate un par de segundos al lado de la camilla. O puede hacer pruebas especiales, como una pedigrafía, un podoscopio, algún escáner digital. Pero estas ya son más del área.
Con respecto a la parte musculoesquelética, siempre considerar la movilidad, si está limitada por dolor, cómo están los rangos articulares, cómo está el equilibrio, si la marcha es con algún elemento externo y cómo está la marcha. Mucha inspección en anomalías anatómicas. Yo creo que esto es más relevante para un podólogo. Si hay deformidades osteoarticulares, cómo están los arcos plantares, las alineaciones articulares, valgos, varos, etc. ¿Bien? Pero eso es más general. Muy importante en el tema de la evaluación del pie diabético, la parte vascular y neuropática. Y para terminar, indicaciones al paciente. Acá hice algo muy resumido, porque usted sabe más que yo. Veamos algunas indicaciones al paciente para ir cerrando. Las quise agrupar y que terminemos conversando algunos ejemplos. Hay varias en la materia de otología, y usted ya a esta altura sabe más que yo de estas cosas, pero quise agrupar algunos conceptos e indicaciones del paciente. La materia de otología está lleno. Creo que es importante transmitir en la educación al paciente, ¿ya? Todo esto sería educar, ¿ya? Pero finalmente vamos a poner acá la educación. Bien. Enseñarle al paciente, porque esto lo principal es el autocuidado. El principal responsable de la salud de su pie y de su condición de diabético es de él. Y usted no lo va a ver todos los días, no vive con él, etc. ¿Ya? Así que usted siempre tiene que, y también para que usted no cargue con mucho estrés afectivo. Si un paciente suyo termina amputado, finalmente no es responsabilidad de uno, al menos que uno sea menor de edad y dependa de un cuidador. Cada uno es responsable de su propio autocuidado. Y para que el paciente pueda tener un buen autocuidado, es fundamental que usted le genere una buena educación. ¿Ya? Tómese el tiempo, créase el cuento. Usted estudió podología clínica, ¿ya? Y este resumen de diabetología yo no se lo hago para el mensal, se lo hago porque es la última clase que le voy a poder hacer. ¿Ya? Después, tenemos varias indicaciones que usted les puede dar al paciente con respecto a que se realice una inspección permanente. ¿Quién me da un ejemplo de alguna inspección permanente? ¿Qué podría estar observando el paciente? La planta. ¿Ya? ¿Qué cosas de la planta? La planta del pie. ¿Pero qué cosa? Ah, el color, si hay alguna parte enrojecida que puede Ya bien, después alguna ser herida, una alguna herida, una lesión. úlcera. Muy bien. ¿Quién Sí, más? Ana, también iba a decir el color, pero la temperatura, si se Ya. siente más cansado, una inspección permanente también para mí es ver si le salió alguna manchita o si tiene alguna hiperkeratosis que sea como más localizada y no tan grande, algún granito. Que se esté mirando, ¿cierto? Exacto. Y Sí. aparte de mirarse el pie, ¿qué más podría mirar? Las uñas ¿Ya? particularmente. Sí, ya. Ana, ¿América? Sí, las láminas, profesor, algún cambio de Ya, coloración, si se ya, engrosaron. mirarse cualquier anomalía en el pie. ¿Qué más podría Exacto. observar? Que no sea El el pie. zapato, Ya. el zapato, la forma del zapato. Bueno, ahí van las indicaciones que damos nosotros, que trata de comprarlo en la mañana porque el pie está más desinflado, está más deshinchado. Ya, pero ahí Probarse que me los está dos. pasando de la infección a otro, lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de prevención. Puede mirar si la piel está reseca. Ya, sí, pie. La ropa, fijarse en los calcetines, si los calcetines están manchados o no. ¿Ya? ¿Y qué más usted le recomendaría a un paciente si le está diciendo que se inspeccione y un adulto mayor con sus rangos articulares y su agilidad bastante limitada? Yo, profe. Que las personas, profesor, ¿Sí? que las personas que, bueno, si vive solo, Ya, pero lo que me iba a uno, decir primero, está súper correcto. ¿Qué me iba a decir primero? o sea, que las personas que viven con ella le vean también, Ya, bien, pero pedirle ayuda a alguien en la inspección, oye, mírese los pies, no.
Pedirle a un familiar. Y si vive solo, Lina, Uno mismo puede hacer. ya, pero ¿qué mu- recomendación haría? Una ¿Ah? red de apoyo, profe. Ya, una red de apoyo que lo mire, vive Sí. solo. Con un espejo. Bien, Gabriela. Con una lupa. Eso le ves. Y una Con una lupa. lupa. Se ganó un punto para la próxima prueba. Ah, no tiene más pruebas conmigo. ¿Ya? Bien. Bueno, inspeccionar. La idea es que usted aconseje, ojalá de las maneras, de las formas más concretas posibles. ¿Ya? Una buena Profesor. recomendación. Sí, Jessica. Usted una vez en clases habló de la vellosidad de los dedos del pie. Sí, en fenómeno. ¿Se acuerda? Sí. No, no me acuerdo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ya. Sí, respecto a la vellosidad, que por ejemplo, en temas de isquemia se pueden perder vellos, o en alteración de los nervios autonómicos puede aparecer vellos o fenómenos de piloerección como localizados medio extraños, como que aparezca un manchón de pelos que antes no había. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Bien. Eso con respecto a la inspección, trate de dar facilidades, que te mire a alguien, un espejo, hay espejos largos, hay unas manitos, etc. ¿Bien? Otro grupo de recomendaciones Profe, podría... disculpe, ¿sí? una consulta. En la inspección que usted estaba diciendo recién, ¿puedo llevar ahí, o mejor dicho, pedir que observe su dolor? ¿O si siente algún cambio o algo, o solamente esto es físico? No, no, también dolor, sí, alguna percepción nueva, que se esté como Ya, automonitoreando. ¿Bien? ya, perfecto, ya. Luego, con respecto a la higiene, ¿qué indicaciones le podríamos dar a un paciente? Ya, pero hablen los que no han hablado. Po. Nayaret. Evelyn Nayaret. Nayaret entró a la clase y está haciendo cualquier otra cosa, lo vamos a ver ahora. Evelyn está ahí. Brittany. Les hablo así, chiquillas, porque son alumnas mías de diurno. Acá estoy, profe. Ah, está. Yo pensé que se había hecho como acto de presencia nomás. No, Ah, ya. ¿Qué recomendación le haría a un paciente con respecto a la higiene? mantener los pies secos. Ya, muy bien. Listo, eso es todo. Que se Ya. preocupe que el pie quede bien Hola. seco. ¿Le recomendaría que se seque con un secador de pelo, por ejemplo? Si es adulto mayor, no, ¿Por qué? porque no va a sentir muy bien el Bien, calor. se puede quemar. Listo, bien. Se salvó. Evelyn, otra indicación de higiene. Lavado diario. Ya, lavado diario, ok. Pellito de cocina. ¿Algún consejo para lavarse? Agua tibia, jabón, secado con papel desechable. Bien, un buen secado con papel desechable. ¿Y alguna facilidad para que yo me lavo los pies, pero tengo buen equilibrio, ¿no? No es fácil lavárselo entre los dedos. ¿Para un adulto mayor? Sí, o sea, ni siquiera tan adulto. ¿Qué otra recomendación le podría dar con respecto al lavado de pies? ¿Qué ayudita? Como para el equilibrio, que lavarse ¿Ya? sentado. Bien sentado, poner una barra o apoyo en el baño, o alguna escobilla telescópica como la que tengo acá en la imagen, ¿ya? O algún cepillo, algún utensilio que le ayude a él. Ojo, si el lavado es diario, también va a ser fundamental que el paciente se realice una humectación después. ¿Ya? Porque si no, ¿qué nos pasa cuando no estamos lavando las manos ahora tan seguido con el COVID? Resequedad y dermatitis. ¿Bien? Brittany, Sí. ¿alguna otra recomendación de higiene? Brittany. Ya, se demoró mucho la Brittany. Dijo hola y se fue. Bien. Bien, recomendaciones de higiene, todas las que usted ya conoce, el lavado, ocupar algún implemento que quizás lo ayude. Hoy día, si es paciente que tiene algún acceso a un jabón acorde a su piel, y un buen secado posterior, una buena humectación posterior, sobre todo si hay un lavado diario, ¿ya? Que no se ponga al tiro después de la crema a los calcetines, prevenir que no quede con humedad, etc. Bien, que tenga sus implementos, que tenga su piso para sentarse, que tenga su barra de apoyo lateral, o que tenga alguna escobilla que le ayude, etc.
Y con respecto a prevención, acá vamos con el tema que ya había tocado América. Prevención de lesiones, todo lo que pueda hacer un uso de calcetín apropiado, un uso de un zapato apropiado. ¿De qué son los zapatos de diabéticos por lo general? ¿De qué material? Cuero. ¿Por qué son de cuero, Carol? Porque el cuero es un poco más, menos, o sea, más, un zapato se compacta más, aparte que da más la forma del pie, Claro. y lo otro es que no mantiene la humedad, o sea, también es como, no sé, un Más un respirable, antibacteriano, pues, ¿sí? claro, Es flexible, es flexible, sí. permite establecer una horma, ojalá de una sola pieza. ¿Para qué de solo una pieza? Para que no tenga costuras internas que generen un 12, pero pese a que ser flexible y que nos permite generar una sola pieza, también va a resistir traumas externos, va a prevenir que ese paciente tenga una lesión. Idealmente que el paciente, el zapato sea cerrado, ¿ya? Calzado, los que usted ya conoce, y cualquier elemento que lo prevenga alguna lesión. Un buen calzado, un buen zapato, una buena alternancia entre los calcetines, el lavado de esos calcetines, un calcetín que abrigue, pero que sea respirable, nada de calcetines dobles que generan sudoraciones excesivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien, chicos, eso ha sido todo el repaso de la parte 2 de diabetología. Un gusto hacerle clase a los que no conocía en estos momentos finales, ¿ya? Mucho ánimo, le tocó unas situaciones muy excepcionales, pero ojalá todo su esfuerzo de conectarse online valga la pena para que si se pudiese llegar a hacer su examen de podología tenga un semestre ganado, ¿ya? Y más allá de que esto sea pensando en su proceso de certificación, la instancia final de que usted vaya condensando ciertos aprendizajes, ¿bien? La clase quedó grabada, voy a dejar de grabar, y está el PowerPoint que si usted lo descarga en su computador de la parte 1 y lo pone en modo de presentación, corre con voz, con las indicaciones, etc. Ojalá a los que no lo hayan escuchado lo haya motivado lo suficiente para ahora sí tomarse el tiempo de escucharlo. ¿Bien? Gracias, profe, por ahí. Muchas gracias. Gracias, Muchas profesor. gracias. Vamos.